todas las noches aquí en nuestra querida página de Instagram, en la querida Pasión Aurinegra, toda la creación de Josué, que ya saludamos, que está junto a nosotros el gran Josué Chamorro. También vamos saludando a todos los amigos que se van sumando, al gran Nelson Gregorio Roldán, que tuvimos el placer también de estar con él hace un par de semanas atrás, también para Miguel, para Navia, también para Zoe-Denise. Bueno, en este sábado, noche de sábado, un día, la verdad que muy lindo, muy agradable, ¿no? Desde lo climático, aquí en todo lo que es la provincia de Buenos Aires y todos sus alrededores. Mañana también, con pronóstico de un buen tiempo, un buen domingo, cosa que ayuda, ¿no? Como para hacer todo este tiempo que estamos pasando, que estamos transitando, mucho más llevadero, mucho más pasable las horas del día. Hoy vamos a estar nuevamente con el bloque del recuerdo, ¿no? Aquí en nuestra querida página Pasión Aurinegra, y el bloque del recuerdo marca que vamos a estar con aquellos que hicieron grande Almirante, ¿no? Aquellas grandes. Uno de ellos es el gran Alejandro Rubinich, el querido ruso Rubinich, que ya va a aparecer acá en el aire. Acá te tenemos, Ale. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto y esperemos tener una linda charla de fútbol y de todo. ¿Qué tal, Ale? Sí, seguramente con vos. Del otro lado, seguramente, Ale, que va a ser así, porque, a ver, yo cuando empecé esta transmisión decía, ¿no? Los grandes jugadores que dejaron una marca en el club, en nuestro querido Almirante, y vos también, aparte de Almirante, la dejaste en otros lados, la marca. Por eso vamos a estar en esta horita transitando tus comienzos, también lo que fue más allá de Almirante y todo lo que fue cuando abandonaste, cuando dejaste el fútbol, ¿no? Es una historia Perfecto, realmente muy, pero muy jugosa. será un gusto. Quiero, quiero empezar, a ver, por tus comienzos, ¿no? Uno, desde acá, desde Buenos Aires, siempre no vimos a Rosario como lo que es, como la cuna del fútbol. Eh, Me parece que sin ninguna duda, hablar de Rosario, hablar de los dos grandes, de Central y Newell, es todo el abastecimiento, ¿no?, que le dio al fútbol de Buenos Aires y al fútbol del resto del país. Vos, bueno, fuiste formado en uno de esos dos clubes, en una cuna como la fue Rosario Central. Pero antes de llegar, Ale, a tu paso por Central, contame tus comienzos, que si mal no me equivoco, fueron allá en el Juan 23, en un colegio muy Sí, querido para vos, ¿no? sí, exactamente. Era uno de los clubes de barrio en esa época bastante prestigioso, más que nada porque eh, recibía mucho a cada una de las categorías que tenía Juan 23. En esa época, ya por los 70 más o menos, a mí me tocó en el año 76, donde el señor Alfredo Arias, de esos captadores que había en esa época, que miraban los campitos, los potreros, bueno, andaba por mi barrio, me vio jugar ahí en la canchita y se acercó, me preguntó dónde vivía y bueno, le indiqué dónde era mi casa, que era cerca de lo que fue el potrero, e ingresé a Juan 23, donde la verdad pasé una infancia muy linda. Era un club que era muy familiar y, y que pregonaba el buen juego, sobre todo. Así que tuvimos la posibilidad de armar una linda categoría 68, que era la mía, y nos tocó transitar por torneos muy lindos. En esa época se hacían muchos torneos argentinos, nos tocó ser campeones argentinos e inclusive viajamos a Brasil y nos tocó ser campeones panamericanos allá por 1980.
ganándole a Gremio de Porto Alegre, a Inter, a Botafogo, clubes muy, muy poderosos de Brasil. Pero bueno, habíamos juntado muchos chicos de esa categoría que nos iba bien y paradójicamente después los destinos del fútbol no hicieron que llegaran tantos jugadores a primera. A ver, Pero de los que sí llegaron, Ale, ¿a quiénes me podés nombrar de aquella camada? De ese equipo hubo o a Newell's, porque si no uno moría en la Liga Rosarina. Esa era la realidad. Y bueno, yo me fui para Rosario Central, que tuve la suerte de que el club compró 5 pases de jugadores de diferentes categorías, entre ellos estaba yo. Y de mi categoría 68 fueron Claudio Romero, que fue suplente de Scoponi en el Newell's campeón, con el Tata Martino, Liop, Taylor y un montón de jugadores. Pero claro, le tocó atrás de un monstruo que no pudo prácticamente... No largaba nunca el gringo ahí. Exactamente. Pero claro, también les tocó el Toto Berizzo, le tocó Gamboa, le tocaron un montón de jugadores que también eso va lidiando y lo que te va marcando tu carrera, ¿no? Y después tuvo un número 9 también, que era muy goleador, que fue Guillermo Muro, que llegó a jugar en Independiente. Y también reserva primera, pero esa época era una época muy fuerte en cada equipo, donde había Entonces, bueno, Juan 23 abajo. ¿Cómo? Me detengo en el nombre que me nombraste, Muro, el chico que después llega a jugar en la reserva de Independiente, la rompía. Hacía muchísimos goles, pero es como decís, tenía adelante Alfaro Moreno, bueno, al mismo Marcelo Reyardo. En esa época. Sí, sí. La verdad que sí. No pudo afianzarse en primera, pero la rompía en la reserva. Donde uno tendría que estar a lo mejor en otros tiempos, ¿no? Un poco me pasó a mí lo que fue después en mi paso por Rosario Central, donde hago las inferiores desde el año 83 al año 88, donde llego al plantel profesional, pero claro, era un plantel profesional con el Patón Bausa, con el Negro Palma, con Jorge Balvis, con un número 5 de esos interminables que fue el Chiqui Cornaglia, y jugadores grandes, donde no había tantas ventas al exterior. Y bueno, nosotros éramos los juveniles, los de reserva, que intentábamos buscar un lugar. Entre esa camada, que fue muy buena, la 68, se hicieron 10 primeros contratos, entre los que estaban Pizzi, Visconti, Chamot, Pedro Uliambre, muy buenos jugadores. La mitad tuvo la suerte de jugar y la mitad, entre los que yo estuve, no tuvimos la suerte de jugar en primera. Del ascenso en el 85, y ahí se arma el gran equipo que nunca en la historia se dio, de venir de la B Nacional, mete el campeonato en primera, la del 86-87, después ahí empieza, como vos decís, la época de Newell, la del 87-88, Central siguió con grandes equipos. Creo que esa década del 80, principio de los 90, fue la más fuerte del fútbol rosarino, ¿no? Sí, históricamente, bueno, en ese caso fue Rosario Central, que marca un récord de ser campeón en 2 categorías, grandes equipos, muy buenos futbolistas, y se ha mantenido esa tradición de tanta rivalidad y de abastecer a su vez al fútbol argentino, a la selección nacional, y siguen pasando las generaciones y los jugadores siguen
apareciendo. Es una cuna de talentos, aunque hoy un poquito más dividida, porque está muy fuerte Córdoba también, y Santa Fe, pero yo Rosario Central, que fue a cargo de Coco Pascutini, que es un hombre de perfil muy bajo, pero que es tan reconocido como Griffin Newell's, y él mismo ha estado en las inferiores de Vélez, de Lanús, de Estudiantes, y han hecho grandes trabajos los formadores en Rosario en aquella en Central, ya con el plantel de primera, como vos decís, te suben en el 88 y te vas a mediados del 90, cuando ya venís acá al Mirante. Te voy, bueno, se está sumando muchísima gente conocida tuya, como Marce Décima, que te deja saludos, como Gaby Pastor, también te mando un buen jugador, buen compañero y excelente persona. Abrazo al Rusito, te deja el gran Osvaldo Damiano, que lo vamos a tener, lo vamos a estar teniendo la próxima semana acá. Alexis Machuca. Sí, el que jugador argentino jugando en Chile, Alexis Machuca hoy, en Santiago Morning. Tomás Laguna, un jugador categoría 91 que lo tuve en Rosario Central, de la categoría de Pachi Carrizo, de Tomás Berra. Y bueno, los amigos de siempre de nuestro querido Almirante. Antes lo vi al Chugo Roldán, que es un preparador físico muy amigo, que me dio el fútbol. Mirá, acá Nelson Roldán justamente te pone, pongámonos canilleras. ¿Qué va a ser? Bueno, amigos como tan amigos, tan queridos, Nelson, Gaby Pastor, La Pulguita. Y bueno, estábamos los que teníamos que hacer el trabajo sucio para que los talentosos jugaran. Así que no quedaba otro. Ahora te voy a preguntar por esa década del 90 y sobre todo, ¿no, Ale? Los primeros años que en tu puesto, en el Nacional B, había cada nene, cada nombre, ¿no? Impresionante. Pero sí, antes de irnos del fútbol rosarino, de Rosario Central, de Newell, en esos años entre el 88 y el 90, ¿no? Bueno, vos me dijiste, vos ahí adelante tenías a Belki Mario Cornaglia, que si mal no recuerdo se va a Unión, pero allá por el 91, ¿no? Vos ya estabas acá en Almirante, cuando él deja Central. Claro, yo ya no me había bastante, pero no pude dar ese salto, no se me hizo el lugar, y bueno, después llegó el momento que quedo libre, y ahí empiezo a buscar posibilidades para no irme del profesionalismo. Y bueno, increíblemente Eduardo Bermúdez, que era el representante de cabecera de Newell's, que hoy es su presidente, voy a verlo a su oficina y me ubica en el paquete donde iba el Pitufo Grioni y el Negro Zen, que ya habían hablado y habían pedido por ellos, e increíblemente una semana antes le habían pedido un volante central y él no lo tenía, así que bueno, sacó el número del tarro de la basura porque él ya había desechado esa posibilidad, le pidió a la secretaria que se comunique con Juan Antonio Echeverría y ahí me mandó con ellos. Mira, bueno, acá te siguen mandando muchísimos saludos, también se suma Osorio, grande Ale, excelente persona y un gran jugador. ¿Cómo era esa época, no? Vos viviéndolo de adentro, el fútbol rosarino, uno mirándolo acá desde Buenos Aires, yo por lo menos creo, y muchísima gente de acá, de Capital y de la provincia de Buenos Aires, que no hay comparación, ¿no? Con la rivalidad que hay entre Newell y Central. Ni Boca River, ni Racing Independiente, San Lorenzo Huracán. El clásico que vos quieras nombrar de acá de Buenos Aires, no hay comparación con lo que me parece se vive allá en Rosario, ¿no? Es verdad eso. Es terriblemente, a ver, ¿cómo te puedo decir? Apasionado, a veces hasta asusta,
y en vez de calmarse, la cosa va creciendo. Es que cuando sos chico ya te ponen la camisetita, te meten el sello y a partir de ahí no se... Sabés que ganás el clásico y tenés un semestre para disfrutarlo, para cargar al otro en la calle, en el trabajo y donde sea. Entonces es algo inexplicable, increíblemente inexplicable, muy pasional, terriblemente pasional y bueno, después se pudo controlar con el tema de no ir la gente visitante a los campos de juego, ¿no? Creo que ahí se aplacó bastante los peligros de violencia y bueno, le toca a cada club ir al entorno desfavorable y tratar de ganar, ¿no? Por suerte, bueno, Central los últimos tiempos le ha tocado ser ganador y ha pasado muchas situaciones positivas, porque ahí prácticamente el que pierde, si viene con una campaña más o menos, el técnico queda prácticamente afuera. Claro, claro. Y encima, a ver, te toca una etapa que era con un Central hasta esos años, ¿no? El 87-88, que le sacaba bastante diferencia a Newell, ¿no? Por lo que se veía de afuera, te digo, en gente, en la ciudad, Sí. en resultados, en campeonatos, porque hasta que Newell, bueno, la época de Judica, la que después llega a la final de la Libertadores en el 88, Central me Sí. parece ahí le sacaba mucha diferencia y después sí Newell lo fue emparejando, ¿no? Sí, hubo una época que, bueno, Rosario Central sacó su distancia, fue la edición internacional de lo que fue en su momento la Copa Sudamericana, que Central logra dar vuelta a un partido increíble, un 4-0 luego de Brasil, 4-0 en el Gigante, con un Gigante repleto, con gente que uno decía, ¿a qué va la gente contra un equipo brasilero, no? 4-0 era muy difícil, pero se tenía confianza y bueno, se llegó un 4-0, se ganó a los penales, fue realmente algo histórico. Y después sí, de esa época, del 95 para acá, empezó Newell también a emparejar, a, a crecer en lo que era futbolísticamente, bueno, con el Tata Martino que puso su sello, con el equipo del Tolo Gallego, y ahí empezaron un poco a emparejarse las condiciones. Y bueno, hoy la pequeña diferencia que hay es un torneo internacional, pero luego hay muchos grandes jugadores, hay muy buenos equipos que han jugado, como el del Tata, que ha sido un equipo notable, eso hay que reconocerlo. No me importa a mí estar de la vereda de enfrente, me gusta reconocer los equipos que juegan bien y el del Tata fue uno de ellos. Y el equipo del Chacho Coudet también dejó un sello muy fuerte en lo que es el estilo de Rosario, ¿no? Y aquel equipo de César Menotti también fue muy bueno. Hubo grandes equipos de ambos lados. Y Ale, ¿por qué pensás que se da eso de que en aquellas épocas, ¿no? Que a vos te tocaba integrar el plantel de primera división y por ahí no tuviste ese lugar, porque ya los equipos salían de memoria, eran los mismos, siempre 11, 12, a lo sumo 13 jugadores que te jugaban en Central, en Racing, en Boca, en River, en Independiente, en todos los clubes. Eso fue cambiando, ¿no? Con el paso de los años, la verdad que uno por ahí hace un año no te acordás el equipo del cual vos sos hincha y te lo acordás hace 30 años. ¿Por qué crees que pasó eso en todos los equipos del fútbol argentino? Bueno, yo creo que el fútbol ha ido evolucionando. Antes los jugadores eran mucho más arraigados, había mayor sentido de pertenencia, pero claro, con el pasar del tiempo, el profesionalismo y el sostener esas estructuras, esas grandes estructuras de los clubes, predios deportivos, planteles de jerarquía, eso fue haciendo que tuvieran, entre comillas, que empezar a sacrificar a aquellos jugadores que tenían destino de fútbol del exterior, siendo que antes no era tanto, pero en sí prácticamente, fíjate que Omar Palma, por ejemplo, llegó a México, por decirte uno, ¿sí? Edgardo Bauza lo mismo, y así, y a medida que fueron pasando los años, ya empezaron a ver otros horizontes.
horizontes, donde ya se iba a Europa directamente, como en el caso, por ejemplo, de dos jugadores que hemos tenido hace poco en inferiores. Uno de ellos es Giovanni Lo Celso, que jugó prácticamente un año y lo compra el Paris Saint-Germain en 20 millones de euros. Y también Chucky Servi, que también hace un año muy bueno y lo compra el Benfica. Entonces, bueno, yo creo que ese contexto se da en todo el fútbol argentino, donde es muy difícil sostener a los jugadores, inclusive al año 90, ¿no? Aquella primera mitad del 90, vos bien recordabas el paquete con el Negro Zen, con el gran Pitufo Brioni, y ahí vienen los tres, ¿no? sí. ¿Qué conocías de Almirante cuando llegás? ¿Qué fue lo primero que por ahí te impactó para mal, para bien? ¿Cuál era tu conocimiento de lo que era Almirante? La facilidad que ahora vas a un lado y ya de antemano tenés un montón de datos. ¿Cómo lo viviste vos esa llegada a Buenos Aires? Bueno, yo principalmente creo que lo mejor que me pudo pasar después de irme de un club tan popular como Rosario Central, con tanta hinchada, con gente seguidora y fervorosa, lo mejor que me pudo pasar es llegar al Almirante Brown, porque ese sentimiento no cambió, siguió incondicionalmente, haberme ido de Rosario Central, pero haber llegado al Almirante creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Enamorarme de un club que era muy pasional también, muy futbolero, y bueno, en este caso lo que leía era siempre las en el famoso Solo Fútbol que uno leía, y como siempre cuento que me llamaba mucho la atención aquellos apellidos difíciles como Golinowski, como Johansen, como Zacharski. Entonces siempre me llamaba la atención porque parecía un equipo ruso, polaco. Y bueno, después me encontré de tanto prestarle atención a sus formaciones que me encontré estando en ese club. Ni que lo hubiésemos arreglado de antemano. Mirá lo que tengo acá, te lo quería mostrar, ¿no? Bueno, yo particularmente era un seguidor fanático de aquella revista en esos años, y el primer campeonato que vos llegaste es el 90-91, aquel campeonato que ustedes luchan con lo que fue Quilmes, estuvieron los tucumanos, el verano de Córdoba. Bueno, Almirante siempre estuvimos metidos en esos primeros puestos, después se llega a lo octogonal. Vos te acordarás de lo que es el ranking solo fútbol, ¿no? El famoso ranking solo fútbol. A ver si te lo... Se ve algo, ¿no? A ver ahí. Se ve algo pixelado, pero sí me ha tocado tener esa situación de... Estás vos, Ale, mejor volante de contención del mes de marzo de 1991, con un promedio 6.83. 6.83. Sí, y lo que yo te decía, ¿no? En esa época, los jugadores que habían en Nacional B, por ahí en tu puesto andaban Ardosa jugando en Morón, estaba Gustavo Alfaro en Rafaela, Lucio Alonso, un gran número 5 que tenían los cordobeses, ahí Belgrano, Catinot, ¿no? Allá en Córdoba, en el instituto. Tenía jugadores que realmente eran... Capuchetti en Colón, estaba Pancho Martínez Tucumán, Pacheco en Atlético Tucumán. Sí, era muy competitivo todo. Y yo tenía la competencia dentro del plantel con Daniel Martínez, que era otro número 5 increíble. Yo justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Vos tenías a un tipo ahí luchando en tu puesto, que era algo también fabuloso que jugaba Daniel. Sí, Daniel tenía 1000 pulmones, éramos 3 a veces para 2 lugares,
porque el polaco también era a veces el doble 5, y bueno, después entre expulsiones y lesiones nos íbamos repartiendo el puesto y prácticamente éramos 3 titulares en 2 puestos, porque muchas veces también en aquella época, entonces, bueno, había mucha competencia interna, Daniel era un grande, el polaco otro, y bueno, uno cuando lograba tener el lugar, trataba de no abandonarlo. Y bueno, ese puntaje de ese ranking marca un poco que estuve a buen nivel en ese años era que también salía de memoria. Vos tenías a 2 monstruos ahí atrás, el Luli y Ricardo, que salía la formación de memoria sábado tras sábado. Bueno, en aquella primera temporada lo tuviste a Golinovski y después estuvo el ruso Mele. Tenías ahí adelante armando fútbol al Pitufo y al Perro Décima, 2 cracks, claro, y grandes jugadores. Lo tuviste a Carlitos, a González, ¿no? El primer año que vos llegás. Claro, el primer año de punta jugaba Carlos González, estaba el Loco Rosende también, Pancho Sá era el técnico con Mastrangelo, su ayudante, y después Medina por derecha, por izquierda Gaby Pastor, y después, bueno, justamente estaba el Perro, el Pitufo, después viene el Paragua Cardoso, y bueno, había mucha competencia, estaba la Pulita Esteche, sí, mucha competencia interna, creo que hicimos un muy buen año, no en la etapa justamente de Pancho, que fue realmente una picardía, porque muy buena gente, ambos, con el profe Galeano, sentimos mucho su partida, porque en ese momento hubo 7 fechas de sequía de goles, no pudimos ganar, y eso un poquito marca el destino y la decisión de partida de Pancho para que, bueno, en este caso, hacia abajo, y ahí se produce el primer cambio, ¿no? Y yo se lo había preguntado, bueno, días anteriores a Ricardo, a Johansen, también lo había hablado con Nelson y con el Perro Décima. Ustedes en ese primer año estaban para más. Los agarra Central Córdoba en aquel famoso partido que todavía es 6-4, que lo seguimos recordando, un partido que se da una vez cada década más o menos, ¿no? De trámite tan raro, pero ese Almirante del 90-91 estaba en ese octogonal, ustedes estaban como para llegar, ¿no? Sí, estábamos muy bien. Nos toca un Central Córdoba desinhibido, porque ya había cumplido su primer objetivo, que era el ascenso de categoría, con muy buenos jugadores, nutridos de Central y de Newell's, de eso siempre se nutrían tanto Argentino de Rosario como Central Córdoba. Bueno, increíblemente se nos escapa un 3-1 allá en Rosario, que nos empatan 3-3, y después veníamos con un trámite de partido favorable en Casanova, donde, bueno, se produce un punto de inflexión en el partido, la expulsión desgraciada del Indio, y a partir de ahí empieza el descalabro futbolístico, donde ellos acertaron todo lo que tiraron, y obviamente toda la presión era para nosotros, y ahí quedó un poquito trunca esa linda posibilidad que arrancaba en el reducido. Tal cual. Yo he preguntado también, creo que a Ricardo, por el tema del Pato Núñez, ¿no? Que a uno le impresionaba verlo jugar en aquellos equipos Central Córdoba, un delantero bárbaro. Después no tuvo mucha suerte cuando fue a Racing, bueno, volvió a Central Córdoba, ¿no? Podía haber hecho más carrera el Pato. Y volvemos a lo de siempre, había muy buenos jugadores en cada equipo y era difícil para el jugador de Nacional B dar el salto a primera, tener la confianza de la gente de primera. Antes no era tan... Córdoba tenía jugadores, el Pato Ibáñez también, volante derecho que era muy trabajador, muy laborioso, el Colorado Orellano, que era por derecha, un win terrible, Fabio Giacomino, bueno, había buenos jugadores, Central Córdoba tuvo un muy buen plantel también.
Y bueno, ahí quedamos un poquito con la espina de ese año y ahí comienza una pequeña renovación donde al otro año empieza, bueno, yo tuve la suerte ese año de que Osvaldo me diera la posibilidad de debutar en primera justo en un clásico con la Ferrer, en cancha de Deportivo Español. Y bueno, transitamos todo ese año hasta terminar en lo que habíamos hablado, sí. Y después ya vino una renovación importante, que vino el Negro Ayala, llegó Oscar Osorio, llegó Fabián Bustos, y fueron viniendo jugadores que empezaron a nutrirnos aún más. Por supuesto que obviamente sentimos mucho la salida de otros compañeros, que bueno, de eso se trata el fútbol. Mediado el 91, que por ahí, bueno, ahí Golinowski se va a Platense con Carlitos, con González, logran reemplazarlo con el ruso Mele, que tuvo un año, la verdad que bárbaro. Lamentablemente Sí. por ahí queda marcado con esa maldita última jugada y ese córner, pero bueno, el año del ruso me parece, el campeonato en sí fue muy bueno. Y hablando ya un poquito, ¿no?, de lo que fue el gran almirante del 91-92, me imagino que a vos sale como todos los muchachos, le quedó esa espina doble, porque no solamente fue la final con los tucumanos, sino la posibilidad de ganarlo el campeonato a Lanús, ¿no? De ganarle ese mano a mano que prácticamente tuvieron las 42 fechas con el equipo de Russo. Sí, increíblemente se escapó todo. Nada hacía presagiar lo que sucedió, porque en el mano a mano con Lanús logramos sostener ese cabeza a cabeza hasta fin de campeonato, con grandes actuaciones, con el equipo dando grandes demostraciones futbolísticas, anímicas, con una masa aurinegra que reventaba las canchas en todos lados, en el interior, en el Gran Buenos Aires, en Capital. Era, era como que estaba todo dado, donde todas las patas de la mesa funcionan y el camino justamente te lleva a un solo destino, ¿no? Y bueno, tuvimos grandes partidos, hemos ganado clásicos importantísimos, el 4-4 famoso con Lanús, y bueno, en las últimas dos fechas donde ahí perdemos un poquito el último vagón del tren para pelear el ascenso directo, pero estábamos tranquilos por la estructura futbolística que tenía. Jugar a quien jugara, la estructura no se resentía, el equipo seguía dando muestras de fortaleza futbolística, física y anímica, que es todo lo que tiene que reunir un equipo que pretende un objetivo tan importante, ¿no? Y bueno, después, como todos sabemos, aquel reducido, ¿no? Donde nos toca esperar, estar concentrado un mes y empezar la final famosa con San Martín de Tucumán. Vos antes, Sale, lo nombrabas a Osvaldo, ¿no? A Piazza. Te quiero ir preguntando también por lo que te fue dejando cada técnico en tu carrera o los más importantes. Yo me imagino que Osvaldo, para vos, antes me nombrabas a Pancho, me nombrabas a Mastrangelo, pero lo que habrá sido Osvaldo Piazza me parece que fue un tipo muy importante, ¿no?, en tu carrera. Sí, por supuesto, principalmente los formadores que tuve en Rosario Central, tanto Coco Pascutini, que me acostumbró a jugar en muchos puestos, que yo en su momento en inferiores me enojaba, pero él me decía que el jugador moderno debía jugar en muchos puestos, y de hecho en Almirante me tocó jugar del medio para atrás en todos lados. José Maleo, que también fue un gran formador que tuve en Rosario Central y que hoy está en Boca Juniors hace un montón de años. Y después sí, en el salto a profesional, Osvaldo fue alguien muy importante, porque fue quien me da la posibilidad de empezar a jugar como futbolista profesional. Yo venía solo con partidos de reserva, y a partir de ahí empiezo a crecer tanto como futbolista como persona, a hacerme cada vez más fuerte, si bien siempre fui un tipo de temperamento fuerte, de ser luchador, de no caerme ante las
adversidades, pero yo creo que la cuota de confianza de tu técnico de turno siempre la necesitas. Y Osvaldo fue realmente muy importante. Vos ahí cuando te llevan a la primera, a entrenar con la primera de Central, te agarra Don Ángel, ¿no? Don Ángel Tulio Sof. Claro, yo estoy 1 año y medio de contrato, del primer contrato profesional, pero es como te había dicho, Don Ángel tenía otras preferencias futbolísticas, no tuve la suerte de que me mirara y bueno, al término de ese 1 año y medio debí partir, ¿no? Así que, bueno, para mí fue una linda revancha, yo sabía que tenía mis condiciones, que podía continuar, necesitaba que me dieran confianza y Osvaldo fue el que confió en mí y me dio esa posibilidad. Sí, y a ver, vos que lo conociste por ahí, Osvaldo, yo no sé si tuviste o no el contacto en estos años con él. A uno por ahí lo que le extrañó de Piazza es que, ¿te acordás cuando explota en Vélez también, en aquellos años cuando agarra después de Bianchi, el 96, 97, un Vélez que jugaba muy bien, aquel equipo que gana la Supercopa? Es como que después también un buen paso en Colón, en Universitario en el fútbol peruano, pero él mismo fue desapareciendo, ¿no?, del mundo del fútbol. Lo fue decidiendo, nos dio la sensación desde afuera que él mismo se fue alejando. Un técnico que me parece que estaba para más, ¿no? Porque todavía era joven aparte. Sí, sí, por supuesto. Todos sabemos que el fútbol en Argentina es muy difícil. Yo siempre digo que es como una selva, ¿no? Donde hay que todo el tiempo sobrevivir. Osvaldo tuvo grandes momentos, le tocó el éxito, después como todo técnico también tiene sus malas rachas y quizás su escala de valores con el paso del tiempo haya empezado a variar, haya empezado a privilegiar otras cosas. Yo perdí el contacto con Osvaldo después de aquellos pasos por Almirante, donde él después fue muy exitoso, pero me atrevería a decir que justamente un hombre que veía pequeñas sociedades todo el tiempo y donde las urgencias a veces en el fútbol no te esperan, entonces quizás haya decidido por ahí volcarse más, yo creo, allá a su gran paso por Francia, donde las cosas no son tan a la tremenda, y seguramente él decidió eso, ¿no? Y bueno, después como todo tiempo que va pasando, empiezan los técnicos más jóvenes que se van adueñando de los lugares y bueno, ya después no hay retorno también. Ahora, Ale, me quiero meter en todo lo que es tu laburo, el muy buen trabajo que hiciste en Rosario Central. Vos antes me nombrabas a dos figuras que hoy brillan en Europa, como Giovanni Lo Celso, como Franco Cervi. Bueno, yo sé que ahí vos tuviste muchísimo que ver. Tu gran paso por el fútbol chileno, también con cuna canalla, ¿no? Con Vitamina, con Patricio Graf. Eso ahora lo vamos a ir tocando. Te quiero ir leyendo Bruno Laure. Te dice Alejandro, sangre caliente, el mejor director técnico, mira, justamente, que pasó por las inferiores del canalla. Bruno, un gran arquero, categoría 96, con la categoría 96 de AFA me tocó salir campeón con ellos, en ese caso estaba también Giovanni Lo Celso y un montón de chicos que realmente los tengo muy presentes y bueno, en este caso Bruno, un amigo. También un saludo grande para Germán Cornu, para Santi, para Rolando Melián, para Santander Evelyn, que sabes que Santander Evelyn es familiar del gran Carlos Paulino Cardoso, ¿no? Mirá Qué, vos, qué goleador, qué goleador. A ver, yo te iba a preguntar, bueno, antes hay uno, en ese campeonato, el 91-92, se cansó de hacer goles, ¿no? Y aparte ahí ustedes tenían un gran recambio, porque estaba Osorio, Esteche, había llegado Fabián, Busto, tenían muchísimos buenos jugadores del medio para sí, adelante también. sí, fue un almirante que hoy la gente recuerda a ese gran almirante por el plantel que era, ese plantel que era muy competitivo en la intimidad, pero muy afín a la vez, porque había muy buena gente, la competencia era sana, y al que le tocaba
tocaba jugar, entregaba lo mejor porque sabía que el que estaba atrás quería el puesto. Entonces era muy difícil, estaba Fabián Busto, Cardoso, que era terriblemente goleador, Osorio, que era terriblemente goleador, el Pulga que entraba y te hacía diferencia por las bandas, Nelson Roldán, que era una zurda mágica, que te entraba con su talento, con asistencia. Y después, bueno, los que nos tocaba hacer el trabajo más de recuperación, de sostén, de equilibrio. Imagínate que teníamos laterales que pasaban al ataque permanentemente, que desdoblaban funciones, como Pastor y Ayala, o Cabecitas Berna cuando jugaba, o el Perro Décima muchas veces que hacía la banda con el polaco, jugando con línea de 3 atrás, y Daniel Martín. Yo creo que fue un gran almirante y por eso el orgullo de haber pertenecido a ese grupo y que la gente hoy nos recuerde es algo increíble. Te sigo diciendo a toda la gente que te manda saludos. Bueno, Ariel Ferrari, un gran saludo para él, Iván Rodríguez, Walter Ábalos, alguien muy importante para ustedes, ¿no? Walter era importante en aquella época, pero con el pasar de los años sé que fue también el que lo fue uniendo, ¿no? Con todo esto, tema de las redes sociales, hasta llegar a este punto que, bueno, año tras año ustedes tienen ese contacto, ¿no? Con aquella camada de muchachos del 91-92. Se siguen Sí. Walter ha creado el grupo de WhatsApp, que es el que más nos une y más fluido nos hace estar en contacto, y eso fue como un sello que faltaba, ¿no? Para que todos los años se puedan juntar todos y seguir viéndonos, dándonos el afecto que nos damos, recordando hermosos momentos, aquellos también tristes porque los sabemos llevar con fortaleza, y realmente, bueno, veo amigos de Chile, Francisco Luengo, un técnico que estuve con él en inferiores, Lincoln Flores, que fue mi kinesiólogo cuando estuve al frente de las inferiores de Universidad de Concepción, otro técnico Araya en Universidad Católica, y bueno, la verdad que uno lo pone muy contento porque ha estado por muchos lados y que la gente se acuerde y se tome un segundito para saludarte. También mis familiares, Rocío Gómez, que es una sobrina, mi amigo Germán Cornú, que también jugó conmigo en la Liga Casildense, cuando ya después es el riesgo que se haya tomado un momento de saludarme, de recordarme, y bueno, obviamente uno recuerda todos los pasos que tuvo por todos lados. Mira, justamente, bueno, acá Carlos Paulino, el gran Cardoso, te mando un gran abrazo de gol, Ale, fuiste un gran compañero y gran persona dentro de aquel grupo. Mirá qué lindo, sí. Eso es lo que te queda, ¿no? También el reconocimiento de lo que fueron compañeros tuyos, ¿cuánto? 25 años atrás, 30 años atrás, y que siga estando tan buena energía, ¿no? No, eso nos va a acompañar. Mira, yo hace 6 años que estoy trabajando fuera del país y no pude ir más. La última vez que pisé, creo, el predio de Almirante Brown fue cuando fui con las inferiores de Central. Mirá. Pero disfruto con ellos a la distancia, viendo las fotos, los videos. Vi el reconocimiento que le hizo esta comisión a ese grupo hace poco y realmente lo agradezco, como lo han agradecido todos. Y bueno, como dijeron los muchachos, creo que nos quedaría un gustito más darnos, de volver a calzarnos la aurinegra, de jugar un preliminar en algún momento y que la gente nos vea y nosotros ver a nuestra gente, a nuestros compañeros, amigos. Ojalá lo podamos hacer ahora en breve, que el club está en un muy buen momento institucional, futbolístico y anímico. Tal cual. Y yo te quería justamente, mira, preguntar por eso, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo vos de Almirante a la distancia? ¿Pudiste ver algo de lo que fue la consagración del campeonato pasado, en diciembre? ¿Lo estás siguiendo de alguna manera? Bueno, yo este último año estuve trabajando en Puerto Rico,
y tenía, aparte de coordinar las inferiores, dirigía el primer equipo de hombres y de mujeres. O sea que el fin de semana estaba súper cargado y alcanzaba a ver después los resúmenes con los resultados y los goles. Iba siguiendo esa gran levantada que hubo. Bueno, principalmente primero con el Pacha Cardoso, que logró enderezar un rumbo que parecía que nos llevaba a otro destino, y el Pacha hizo una gran gestión, y bueno, después la actualidad del cuerpo técnico que increíblemente ha puesto a Almirante donde debe estar, ¿sí? Lo que he escuchado de mis amigos, de mis compañeros, que se ha visto un equipo sólido, que sabe lo que quiere dentro de la cancha, que no regala nada, y creo que la solidez, por sobre todas las cosas, fue una de las herramientas muy importantes para lograr ese primer campeonato y empezar a mirar un poquito más ese escalón que debe dar Almirante en lo futbolístico y en lo institucional también, por supuesto, y eso agregado a las inferiores que han logrado ascender, así que yo creo que... Gente que se va sumando, te va dejando su saludo, a Jero 699, a Florencia, _celeste, un gran saludo también para Andrea, Lovelo, Gaby Pastor, que ya te lo había nombrado, te dice grosso, vale, qué marcador de punta era Gaby, ¿no? Increíble, increíble de esos marcadores, que desdoblaba funciones todo el tiempo, 1000 pulmones, temperamental, laborioso y que iba al frente, y bueno, ni hablar de su familia, que es una familia de amigos, de los tantos que nos cobijaron, porque realmente debemos agradecer a toda la gente que nos brindó su afecto, a los que llegamos de Rosario. Y entre ellos estaba la familia Pastor, la familia Mele, el caso de Beto Bruno, que justamente ahora está hablando con un colega tuyo, con Sergio Atencio, Roberto Gilligan, con esa gran roticería que hacía manjares y nos cobijaba y nos daba de comer, el viejito Cueto que vivió con nosotros en la pensión del club, donde fuimos felices realmente, vivíamos en la pensión del club y jugábamos en la primera de un grande como era Almirante Brown. Fueron años muy lindos, muy lindos. La familia de Lía, recuerdo muy bien también. Bueno, podría nombrar un montón de gente. Carlitos y Julia del Chori Te Quiero. Mira, acá, bueno, Gaby dice que hable de las rifas, Walter Ábalos, y bueno, saludos para Diango, no, perdón, para vos, Ale. Mirá quién se suma, acá lo estoy viendo, el gran potro Gustavo Chaniz. A ver, saludos, Ale querido, un abrazo desde Bahía Blanca. Gran amigo el potro. Qué grande el potro, qué carrera que tuvo Gustavo, ¿no? Oh, por eso te digo, imagínate que seguimos nombrando goleadores notables